El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es trabajar como arquitecto, las diferentes actividades que tenemos durante nuestra pues desarrollo profesional. Y pues vamos a platicar un poquito sobre eso, ¿no? Sobre qué es lo que hace un arquitecto. Me gustaría saber cómo comenzaste a trabajar aquí en Hermosillo, ya que terminaste la carrera, regresaste para acá, y cómo comenzó esa experiencia. Eh, yo tuve, yo tuve mucha suerte en la universidad porque durante 11 trimestres nunca hubo eventos en la universidad. Pero en el 12 tuvimos una huelga que fue tan larga que se perdió el trimestre. Entonces, haz de cuenta que yo salía en la universidad en el verano y pues se perdió el trimestre y volvimos a la universidad regresando después del verano. Yo no me quedé. Yo ya tenía mis calificaciones, ya tenía todo. No me quedé a la graduación. Yo no fui a mi graduación de la carrera. Estaba muy desesperado por regresarme a Hermosillo ya. Pues es que ya tenía mucho tiempo allá y pues no sé, me aceleré. Agarré mis chivas, eché todo al tren, o sea, en tren mandé cajas de regreso a Hermosillo con cosas, en lo que en aquel entonces se llamaba Pullman. Eran unos como cuartitos chiquitos ahí que te salías, te armaban la cama y luego ya te acostabas, porque hacías un viaje de 2 días desde Ciudad de México a Hermosillo. Llegaba a Hermosillo directamente. Sí, o sea, pues Es el, aquí había, es el que llega al parque bueno, que llegaba, ¿no? O sea, ya no existe nada de eso según yo, pero es el que llegaba al parque ¿cómo se llama? De la Tropiconga. ¿O dónde llegaba el eh, tren? no, no, esa es la estación vieja, vieja de ahí de Hermosillo. Sí, no mames. El tren todavía pasa por Hermosillo, pues el tren pasa por arriba de la cortina de la presa, no exactamente por la cortina, sino por el puente. Y Ajá. luego se va por allá arriba donde dice, no sé qué, Por el ranchito. por el ranchito. Y cuando sale del ranchito, se va ¿cómo se llama? A las amapolas. Y ahí atrás de las amapolas o enfrente de las amapolas, entre la salida a Nogales y las amapolas, ahí estaba la estación del tren. Ok. Entonces, pues yo llegué de regreso a Hermosillo, pues llego a casa de mis abuelos. No tenía mucha, pues no tenía dónde llegar. Mi mamá estaba viviendo en Guaymas, mis abuelos en Hermosillo. Y cuando llego yo a Hermosillo, decido irme unos días a Guaymas con mi mamá a saludar. Entonces ahí voy a Guaymas, estuve unas 2 semanas ahí, una semana, no sé cuánto. Y estando en Guaymas, me avisa mi tío Chalío, el que es mi padrino, hermano mayor de mi mamá, estaba compartiendo la oficina con un arquitecto y que andaban buscando a alguien que le ayudara. Y ahí voy a la oficina de mi tío Chalío. Él siempre ha tenido, a la fecha todavía la tiene, una empresa, una representación de una empresa que en aquel entonces se llamaba Musac. Cuando llego a la oficina, Fernando Samuel Langrave Gándara, estaba casado
con, digo, porque ya falleció, estaba casado con Ana Aurora Serrano, que es hermana de la esposa de mi tío Chalío. Ok. O sea, tu tía Raquel, esposa de tu tío Chalío, ella es hermana era, pues sí, sí es hermana, era cuñada de Fernando. Entonces esa era la relación de ellos de ser concuños, ¿no? O sea, se usa una palabra, ahora ya no se usa tanto, pero en aquel entonces se usaba mucho, que decía que el Fernando estaba de gaviota con mi tío Chalío, ¿no? Porque no le pues, según yo no le pagaba renta, no sé si le pagaba renta, nunca le pregunté a mi tío, pero compartían oficina y tenían una secretaria, una recepcionista, no me acuerdo si Fernando tenía secretaria. El caso es que llego yo a la oficina de mi tío Chalío, me presenta Fernando, le dice mi tío que pues ando sin chamba, que voy llegando de la carrera, que ya había terminado, lo cual no era cierto. Pues estaba en mi trimestre 12, que en realidad iba a ser el 13 porque pues hubo huelga y lo perdimos. Y entonces yo empecé a trabajar con Fernando septiembre, agosto del 83, porque mi cédula profesional es del 4 de julio de 1984, la 900-271. En ese entonces yo todavía no estaba titulado. Yo empecé a trabajar con Fernando egresado, sin título, o sea, sin titularme. Fernando, pues no me pidió nada, ningún papel, simplemente, oye, tengo una entrega de un parque, un trailer park, y pues hay que hacer planos. ¿Qué onda? Pues órale, yo te ayudo. Y de las cosas que tu papá, ya atarugado que soy, pues puse un respirador, puse una regla paralela, puse mi Leroy, puse mis puntos y mis paquetes de albanene y de mantequilla, aquellos que te platiqué, ¿no? Todo ya había llegado en tren y yo ya medio me había armado, ¿no? Y pues órale, ¿en qué te ayudo? Pues empiézale, porque no hay nada, o sea, no teníamos, estábamos correteando la poligonal, había que hacer un trailer park con la distribución de oye, güey, ¿qué es un trailer park, cabrón? O sea, en mi vida, o sea, yo no sé qué es un trailer park, pues fuimos aquí, no fuimos a conocer el terreno, ¿Eran tú y él solamente? sí, o sea, él, de la manera en que yo me acuerdo cuando comencé a trabajar, él acababa de salir de la construcción del Holiday Inn, de la obra del Holiday Inn, porque él había sido gerente de ese proyecto, gerente coordinando a los proyectistas y coordinando a la constructora, que fue la constructora Satélite. Oficialmente, Fernando nunca me ofreció trabajo. O sea, oye, ¿me ayudas? Sí, te ayudo, pero así de que, oye, te voy a pagar tanto y vas a... No, yo la verdad, yo creo que estaba muy pendejo, güey, no sé, o sea, me interesaba trabajar, era muy curiosa esa relación, porque yo en realidad no entré como empleado, o sea, nunca me sentí empleado, simple y sencillamente Fernando tenía un despacho y alguien que le ayudara y pues ese era yo, ¿no? No, siento que, bueno, no sé tú cómo lo sentiste, pero yo cuando empecé a trabajar también, o sea, ya como arquitecto egresado, como que bien raro, pues, o sea, como que te vas con la vida de estudiar arquitectura, terminas la carrera, ya estás en un despacho, estás trabajando muy parecido a lo que haces en la carrera y de repente te llega tu primer sobrecito con lana y es como a la madre, o sea, me van a pagar por algo que hacía todo el tiempo, no estoy haciendo nada nuevo, digamos,
pero ya me van a pagar. O sea, como que para mí también nunca, como que nunca me detuve a pensar que iba a recibir, pues, Pago. pago por lo que estaba haciendo, pues, o sea, como que sí para mí fue un así, no sé cómo llamarlo, pero sí me sentí muy bien, pues, o sea, fue como o sea, todo lo que hice, o sea, como que vale algo, o sea lo que sea, pero vale algo, no sé, no que lo hiciera por dinero, pues, pero digo, nunca me imaginé, pues, que fuera, o sea, como que lo veía, o sea, agradecía mucho que pudiera tener un trabajo de algo para lo que estudié cuando sí se escuchaba, pues, de que pues, podría salir y no trabajar en eso, o no encontrar trabajo, o no sé. Entonces, no sé. Bueno, supongo que también algo, o siento algo que así sentiste tú, pues como que me ayudas, trabajo y pues sí, es lo que hago, me gusta hacer eso. O sea, algo que pasó muy curioso con Fernando fue que Fernando siempre me tuvo mucha confianza y igual me la gané, o sea, no sé, o sea, igual le cumplía en los tiempos, le sacaba la chamba, le hacía buenos planos, era bueno, soy bueno para hacer planos, digo, era más bueno antes, ¿no? Me gustaba mucho hacer los planos constructivos, no tuve problemas con las ingenierías, se dio cuenta Fernando que me podía encargar de los proyectos y entonces Fernando se pudo dedicar a corretear clientes. O sea, porque la mancuerna que tuvimos muchos años en la oficina era que Fernando era, voy a usar palabras que él decía, o sea, él decía, ahorita vengo, voy a ir a talonear a un cliente. O sea, pues de talonearlo, de corretearlo, de que pague, de que decida, de que voy a llevar a una presentación de algo. Durante un tiempo, pues yo estuve prácticamente en la oficina, o sea, mi chamba era de oficina, pero muy rápido, o sea, prácticamente, pues no sé, a los, sí, antes de los 6 meses ya estaba haciendo obra. O sea, Fernando, pues me tuvo, yo vuelvo a insistir, es eso, pues te tienen la confianza, pues te respondes de una manera que dicen, sí, pues jalo con el morro y a darle. Y, y pues tuve la suerte de que proyectábamos y traíamos un muy buen bateo. El Fernando decía que traíamos bateo de 300, o sea, 300%, porque casi todo lo construíamos. Muchas cosas que proyectaba Fernando las construíamos y generalmente durante muchos años al principio, Fernando hacía el inicio del proyecto. Fernando sacaba los anteproyectos, eh, las presentaciones siempre las hicimos en la oficina con los que estuviéramos. Tú hubieras visto las perspectivas que hacía yo, o sea, pero para llorar. Pero a Fernando no le importaba, o sea, nosotros presentábamos con la calidad o con la capacidad de la gente que tuviéramos, ¿no? Termina este proyecto del Trailer Park, que te digo que no se construyó, y en el Inter le sale chamba en el Racket Club, que ya desapareció, que ahí va a ser el consulado nuevo de Estados Unidos, ahí donde era el Racket Club antes. Y y ahí nos tocó algo muy curioso porque el Racket Club tenía un gerente, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Gastón Madrid, se llamaba como la calle. O sea, haber sido hijo del señor Gastón Madrid. Este señor administraba el Racket Club y necesitaba cositas que había que diseñar dentro del Racket Club. Y ese para mí es mi primera obra ejecutada, ¿no? Que es la alberca para los niños, el chapoteadero y la alberca para niños, en donde con azulejos de estos 11 por 11 hicimos el submarino amarillo, ¿no? El Yellow Submarine con sus caballitos de mar y sus algas y sus pececitos y no sé qué. Y pues fue
diseñar, pues había azulejos 11x11, era lo único que había, no había más presupuesto, y pues hacer algo medio divertido para los niños, ¿no? Entonces, pues ya que lo terminé de diseñar, pues me dice Fernando, no, pues ahora lo necesitamos hacer. Y órale, pues ahí con los señores estos del azulejo, los señores Salas, y pues iba todos los días a, oye, espérese, quita esa pieza, aquí va esto, quita aquella. Muy curado, esa fue de las primeras chambas, esa fue mi primera obra ejecutada en realidad, y pues me divertí un montón. Y alcancé a tomarle fotos, por ahí andan las fotos antes de que demolieran el Racket Club, me alcancé a meter una vez a tomarle fotos, ¿no? Aquí va a aparecer. Ok. El caso es que después hicimos las canchas de racquetball, luego hicimos unas ampliaciones del área del bar, luego hicimos algo de señalética. Estuvimos trabajando algo de tiempo ahí, ¿no? O sea, estuvo interesante ese trabajo. Las canchas de racquetball era algo muy sencillo, pero pues era ya obra, pues era ya, oye, hay una cimentación, hay un muro de bloque, oye, hay una cubierta de lámina, hay un mirador, hay una escalera. Y, y pues estuvo muy padre. A mí me tocó hacer todos los planos ejecutivos y me tocó hacer la obra, ¿no? Entonces, pues yo andaba súper contento, ¿no? Eh, en ese en esas vacaciones de diciembre, pues me casé, me casé con tu mamá en Ciudad de México. Y cuando regreso de la luna de miel, que llego a Hermosillo de vuelta, pues me dice Fernando, oye, necesitamos formalizarnos. O sea, ya necesitamos, pues nos vamos a cambiar, nos vamos a mudar. Y debe haber sido febrero, marzo del año siguiente que yo empecé a trabajar, nos cambiamos a la oficina de Gastón Madrid. Pues ya teníamos un área de recepción, ya teníamos la oficina de Fernando, ya teníamos área de respiradores, o sea, ya teníamos una oficina para nosotros y a Fernando le empezó a salir trabajo. Teníamos chambas, proyectos, nos tocó hacer el, en el autódromo de Hermosillo, nos tocó hacer el área de donde llega la meta. Había un lugar para la gente para las cervezas, había un bar, había un mirador, el hipódromo de Hermosillo se llamaba el proyecto. Luego nos tocó empezamos a hacer cosas para Alpro en aquel entonces. Y, y ahí hubo una mancuerna muy padre porque prácticamente todo lo que se hizo de Alpro durante todo el tiempo que estuvimos trabajando ahí, Fernando me dejó encargado. O sea, me dejó encargado de los proyectos, me dejó encargado de la parte del seguimiento de las obras, de atender a los gerentes. En ese inter, Tú ya tenías Fernando, a un grupo de arquitectos trabajando contigo. sí, esa era otra condición que tuvo Fernando durante mucho tiempo. O sea, Fernando, él siempre le gustaba tener mucha gente trabajando. O sea, llegamos a tener, no sé, 10, 12 gentes para aquel entonces, pues era un montón, ¿no? Algunos eran pasantes o estudiantes, pero también teníamos arquitectos egresados y esa era una condición muy curiosa de la oficina porque se armaron muchos despachos, muchos despachos. Entraba gente, entraron administradores, entraron dibujantes, tuvimos dibujantes cuando todo se hacía a mano, no todos eran arquitectos. Al principio casi todos eran del TEC, porque Fernando daba clases en el TEC. Después, cuando yo empecé a dar clases en la universidad, después de haber dado clases en el TEC, ya empezaron a llegar también gentes de la Unison. Se empezó a hacer, era un despacho que tenía trabajo, o sea, no nos podíamos quejar, siempre teníamos mucho trabajo.
Fernando tenía buenos clientes, siempre tuvo clientes que repetíamos mucho. El señor de la Puente con lo que le hicimos de fábrica de velas, que pues me tocó trabajar con el abuelo, me tocó trabajar con el papá y últimamente pues casi nos tocaba trabajar con los hijos también. Este, eh, Trabajamos para pues Holiday Inn, trabajamos para los Valle Grande, muy poquito para la Pepsi, algo para la Coca-Cola. Lo de la Coca-Cola me encantó ese proyecto porque fue la primera ampliación que se le hizo al proyecto original de la Coca-Cola de don Daniel Marín, que no se le notaba, pues, o sea, la ampliación que le hicimos quedó que parecía parte del proyecto. Ahorita la Coca-Cola parece hacienda pulquera cruzada con columnas en forma de Coca-Cola, o sea, está más rara que no sé qué. Allá adentro se quedó perdido el proyecto de don Daniel, ¿no? Y al mismo tiempo que hacíamos muchas cosas comerciales, industriales, hoteleras, Fernando tenía casas, o sea, hacíamos seguimientos de proyectos de casas que Fernando estaba haciendo. Siempre tuvimos mucha variedad. Mi posición en el despacho, por la cercanía que tenía con Fernando, por ser el que había empezado junto con él, pues siempre me tuvo muy cerca, siempre fui su mano derecha, me tocó resolver muchos proyectos que en obra tuvieron problemas y pues luego me tocaba a mí sacarlos adelante. Y el equipo de trabajo original que nos quedamos, pues fuimos los que nos salimos de la oficina cuando Fernando de plano dijo que se iba a quedar en el municipio, ¿no? Que dijo que no, que la oficina ya no le iba a abrir, pero en realidad nunca la cerró, o sea, simple y sencillamente nosotros dijimos es que no tiene sentido, si Fernando ya va a estar ocupado en eso, pues ¿saben qué? Pues le buscaremos nosotros por nuestro lado. Y sí, sí, nos quedamos con algunos de los clientes que Fernando no podía atender, que pues, amablemente les decía que hablaran conmigo. Y pues así fue como seguimos trabajando después con el señor de la Puente o como seguimos trabajando con los de Norson hasta mucho tiempo después. Pero esa era una característica muy, muy curiosa de ese despacho. O sea, no había proyecto chico. O sea, le entrábamos hasta remodelaciones de baños. Y igual le entramos a pues, ampliaciones de plantas industriales y luego ya empezamos a hacer plantas industriales de adeveras. Entonces, creo que fue una muy buena mezcla. Fernando era excelente proyectista, excelente administrador, eh, totalmente empresarial. Era un arquitecto, era un empresario, o sea, tenía visión de, de, de no hacer las cosas solo, de tener equipo de trabajo, de delegar responsabilidades con todas las consecuencias que tenía delegar las responsabilidades, porque de repente pues la regábamos y pues ni modo, ¿no? Te digo, o sea, fue una condición muy particular que Fernando pues la tenía muy clara, ¿no? O sea, hacer solo proyecto no era negocio para mantener un despacho, ¿no? Entonces, Fernando siempre pensó que construir generaba el ingreso suficiente para poder mantener el despacho y poderlo hacer negocio, ¿no? Entonces, una ventaja, yo creo que las cosas se alinean un poco, o sea, como que la escuela en particular que me tocó estudiar, el hecho de que a tu papá le gustara tanto la cuestión constructiva, se dio al principio que al menos, pues, pues no sé cuántos años al principio de la oficina, pues yo hacía los planos, yo hacía todo lo que era yo iba por las rayas al banco, yo ensobraba, yo iba a la obra, yo revisaba qué materiales había que comprar, o sea, no había ingeniero en la obra, o sea, pues éramos nosotros, ¿no? Era él o yo, y pues obviamente que yo era más yo. A ver, pide, a ver, este, Como buen arquitecto delegaba. no, pues es que si no delegas, ¿cómo le haces, no?
Así es. Fernando se dio cuenta que para que la obra fuera negocio, pues no me podía tener proyectando y haciendo obra, pues. Pero lo que sí entendió es que para que los proyectos se pudieran ejecutar correctamente, necesitabas que el arquitecto que proyectaba estuviera en la obra. No encargado de las nóminas, no encargado de la compra de los materiales, pero sí averiguando el blog, viendo la estructura, hablando con los contratistas, por decirte algo. La oficina tuvo muy claro eso siempre. El arquitecto proyectista se encargaba de los subcontratos. O sea, contrataba al estructurista, contrataba al eléctrico, porque todo estaba relacionado con el proyecto ejecutivo. Y teníamos un ingeniero de planta en las obras que él se encargaba de toda la parte constructiva de albañilería, de áreas exteriores y de coordinarse con las ingenierías, ¿sí? O sea, yo me encargaba, yo hacía los proyectos, yo me sentaba con los calculistas, que muchos de ellos, aparte de hacer el cálculo, pues también hacían la obra, ¿no? Entonces, pues realmente durante muchos años, pero muchos años, pues a mí me tocó estar en la obra, pues. O sea, yo proyectaba, pero pues también iba a la obra. Y lo que era muy curado era que como tú tenías el feeling del proyecto, pues te dabas cuenta si algo iba mal, o de repente decías tú, qué raro se me hace esto, y ibas al plano y dices, chin, ya la regué, a ver, aquí va a haber que hacer un ajuste. Entonces te daba chance de poder hacer adecuaciones o de poder hacer cambios revisados contra el proyecto, ¿no? O los mismos contratistas que estaban ejecutando, pues de repente te decían, oye, que en una columna metálica resulta que los refuerzos estorban con el muro de bloc, ¿cómo le hacemos? Entonces, pues me gustaba mucho, me gusta mucho la obra, el sueño de cualquier arquitecto. Proyectas y vas a supervisar lo que están haciendo. Y supervisar es la cosa más agradable para un arquitecto. ¿Por qué? Pues porque tú lo proyectaste y porque tú dices, a ver, espérense, esto no está bien, o esto está chueco, o así no lo pensé. Y a veces, pues tuerces, o sea, ni modo, sí, no les quedó como yo quería, pero para la siguiente voy a hacer otra cosa o lo voy a tratar de hacer mejor, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que nosotros hicimos al principio de cuestiones industriales eran trabajos de proyectos muy rápidos con ejecuciones de obra muy rápidos y eran de Semanas Santas, Años Nuevos o lo que sea. Y bueno, pues, pues nosotros nunca tuvimos problema para poder trabajar así, lo trabajábamos y lo hacíamos. Y de alguna manera los clientes pues nos fueron tomando más confianza y pues por eso la parte industrial se quedó como sello de la casa, ¿no? O sea, Fernando nunca se clavó nada más en una cosa, siempre teníamos más cosas que hacer y yo siento que a mí ya me tocó cuando G. Romero apareció que la parte industrial fue muy importante, pues la parte industrial es lo que nos ha dado de comer los últimos 10 años, pues, o sea, pues ni modo, así es, ¿no? O sea, te van viendo como especialista en algo y pues la gente te recomienda y pues te usan para eso, pero igual hacemos edificios de otro tipo, ¿no? O sea, siempre hay cosas que no, pues no aprendes en la escuela realmente, o sea, saliendo de la escuela ya en los despachos, a pesar de que muchas de las actividades que realizas, pues sí se transportan a los despachos, hay muchas otras cosas que no aprendes. Por ejemplo, una de las cosas que en mi caso siento yo que no valoré en la universidad y tampoco sentí que los maestros, o sea, o más bien no, ni siquiera los maestros, tal vez era la manera en la que se desarrolló el programa de estudios, la importancia de trabajar en equipo. O sea, como que se le daba mucha importancia a la, pues a ser
o sea, como Tu capacidad individual. tu capacidad individual de trabajar y de proyectar, y pues sí es muy importante, pero cuando sales de la carrera y te encuentras con proyectos pues más grandes, o alcances más completos, pues es imposible que los hagas solo, ¿no? O sea, siempre estás apoyado de ingenierías, de otros arquitectos, dependiendo si tú eres el líder del proyecto o si eres parte del equipo de trabajo y tienes que responder pues a las necesidades del líder, ¿no? Las indicaciones del líder. Esa fue una para mí. A ver, ¿cómo te lo explico? A mí me pasó algo muy curioso. El hecho de haber trabajado en la carrera, el hecho de haber estado pues prácticamente desde la mitad de la carrera trabajando hasta que salí, me hizo muy fácil la transición para trabajar en el despacho aquí en Hermosillo. Me costó trabajo al principio hablar el mismo idioma porque Fernando, pues digo, entre que yo venía hablando cosas en Ciudad de México, así Guacho. en Guacho, pues sí nos teníamos que poner de acuerdo de qué estábamos hablando. Pero por decirte algo, voy a platicar como 3, 4 anécdotas. Una, el uso del blog. Cuando yo llego aquí a Hermosillo, de los primeros edificios que hicimos en Orson, yo definí un sistema constructivo cuando llegamos, porque no había dinero para hacerlo, tenían que ser súper económicos. Entonces, eran unos cuadros o sea, una planta rectangular con bloque aparente 20-40, con castillos ahogados, con columnas de acero ahogado dentro de las celdas, porque el bloque era aparente por fuera y por dentro, para no enjarrarlo, para no recubrirlo, con cerramientos, ¿cómo se dice? Hechos con block Dala, ya había block Dala, cimentaciones corridas de concreto, zapatas aisladas de concreto, estructuras metálicas súper ligeras con PTRs muy esbeltos que cabían dentro de las piezas de block, y una cubierta súper ligera de armaduras con polines y multipanel. ¿Sí? Pero resulta que el bloque era económico colocarlo hasta cierta altura. Y a partir de cierta altura, por el peso del bloque, se empezaba a subir el costo de la mano de obra, pero aparte también el bloque, porque no pusimos bloque gris, pusimos bloque café mezclado con bloque quebrado, con cara de piedra que le llaman ahora. Y entonces hasta cierta altura, hasta las alturas de losas de concreto, a partir de ahí lo que eran los pretiles que cubrían las armaduras y la cubierta de panel, de multipanel, eran en aquel entonces se llamaba panel W. Esta malla tridimensional de metal electrosoldado, de mallas electrosoldadas con aislamiento adentro y enjarrado. Entonces se formaron unos edificios súper sencillos, pisos de loseta Santa Julia color chocolate, se veían hermosos esos pisos, me encantaba cómo se veía. Todo el bloque aparente por dentro y por fuera, muros interiores de tabla roca con aislamiento y plafones en muy poquitas áreas, con todas las armaduras se veían por dentro, ¿no? Entonces, pues eran unos edificios muy económicos, no había losas de concreto en todos lados, solamente arriba de los servicios sanitarios y del CUM para poder poner los equipos de aire acondicionado que entraban por los pretiles a través de las armaduras. Entonces, te quiero decir que pudimos lograr hacer un manejo de materiales locales buscando la orientación, haciendo celosías de block, protegiendo el sur, protegiendo el oriente y protegiendo el poniente de otra manera, con ventanas altas, remetiendo el acceso. O sea, hicimos un edificio súper sencillo, que es el edificio de las oficinas la ampliación de las oficinas de Alpro, que después ya fue Norson.
Y a partir de esos edificios se empezaron a replicar por toda la planta y al final la planta tiene este carácter de bloque aparente. Ahora, ¿de dónde me vino a usar block? Pues por la parte económica, pero también tuve la ventaja que traía la información que me habían dado por el proyecto del centro de control. Entonces, de alguna manera la transición esa fue muy, o sea, yo no tuve broncas ni en estructura, ni en albañilería, ni nada. Ah, pero ¿qué tal en aire acondicionado? O sea, Nada que ver. yo nunca en toda la carrera supe lo que era un extractor, no sabía que era un cooler. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando vimos el proyecto del hospital y que era el más difícil y que Luis me traía de bajada y lo que tú quieras, obviamente que las instalaciones, pues vimos sanitarias, hidráulicas, disque gases, algo de iluminación y todo lo demás, pues era pura vacilada. O sea, vapor, oxígeno, pues no, pues eso ni alcanzábamos, le rayabas algo de colores en el plano y ya te hacías de loco, ¿no? Yo no me acuerdo haber visto nada de De aire sistemas acondicionado. de aire acondicionado, por decirte algo. Entonces llego yo a Hermosillo y de las primeras cosas que me dicen es al contrario, ¿no? Oye, tú vienes proyectando como si esto fuera Cuernavaca, ¿qué onda, güey? Y el espacio para los ductos y los equipos de refrigeración. Y pues sí, dicho y hecho, pues yo lo que hice pues fue tomar cursos. O sea, cualquier cosa que oliera aire acondicionado, cuando hicimos los primeros equipos de aire acondicionado, a ver cómo son los ductos. De ahí conocí a don Jesús Bojorges y a José Las, no sé si te acuerdas de José Las, el hijo nos ayudó en algunas cosas ahí. Este, pues yo con don Jesús Bojorges, oiga, a ver, explíqueme, a ver cómo está esto, cómo se hace. Este, entonces sí, obviamente que había cosas que yo siento que salí muy bien de la escuela o salí lo suficientemente bien para no tener broncas, pero hubo otras que sí tuve que averiguar. Ya lo hemos estado platicando, pero ver cómo evolucionaron pues tus actividades como arquitecto, cómo pues llegaste, empezaste a trabajar y comenzaste pues como dibujante, pero muy rápidamente te empezaste a involucrar en la obra, pero pues con el tiempo pues fuiste delegando ciertas actividades para pues coordinar, más bien liderar distintos proyectos y luego pasaste a ser ya digamos pues dueño y jefe, director de un despacho de arquitectura. Siempre me gustó mucho la parte de revisar, pues, o sea, siento yo que la herramienta de aprender a revisar o tener las habilidades para poder revisar información es una de las habilidades que se aprende nada más por revisando, o sea, no hay más. Y, y es muy curioso cómo dar clases, que esa es otra cosa que también le debo de agradecer mucho a Fernando, pues te complementa mucho con el trabajo, pues porque estás constantemente utilizando las herramientas para dar clases, que son las herramientas que también te sirven a ti en el trabajo. Y yo me río mucho porque lo puedo decir sin ningún problema, que Fernando pues era codo, era bastante codo, digo, pues hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo había cosas que no le importaba gastar, pues. Entonces, yo le agradezco mucho a Fernando que me haya dejado tomar un curso, porque en realidad no me dejó, él me hizo tomarlo, me dijo, no, ¿sabes qué? Tú necesitas tomar este curso. Y era un curso de algo que se usaba hace mucho, que era Del Carnegie. Del Carnegie era así como una tipo asociación de cuestiones de cursos. Y había un curso que era muy curioso que se llamaba Hablando en Público. ¿Sí? Entonces,
yo, regañadientes, ¿por qué voy a tomar esto? Y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero resulta que haber tomado ese curso de una manera muy sencilla, te lo explican, que tú vas a poder hablar siempre y por eso no te vas a poner nervioso, porque vas a hablar de las cosas que sabes. ¿Sí? Digo, hay gente que tiene habilidad de inventar cosas al mismo tiempo que está hablando, pues, pero cuando tú estás dando una plática, cuando tú vas a dar una clase, pues hablas con la gente de, ¿cómo se llama? De lo que tú sabes, de tu experiencia, de lo que tú has hecho. Entonces, el hecho de haber tomado ese curso, y ese curso lo debo haber tomado, pues, antes de que tú nacieras, o sea, lo debo haber tomado en el año 1 o 2 o 3 de ¿cómo se llama? De trabajar con Fernando. De trabajar con Fernando. Entonces, ese curso a mí me detonó muchas cosas. Entre una de ellas fue poder dar clases. Porque a mí se me hizo, o sea, nunca me dio pena dar clases. Se me hizo muy sencillo porque en el momento en que empiezas a explicar cosas que son cosas que tú has hecho o que tú sabes, pues lo haces sin ningún problema, pues. El haber chambeado de dibujante, de ir por las nóminas al banco, de andar yo correteando que pudiéramos usar un celular, el que yo consiguiera las computadoras, el esfuerzo adicional de lo que es tu trabajo propio, te da aprendizaje. Digo, el hecho de no haberle tenido, de no tener, no sé si se oye raro esto, o sea, nunca nos daba miedo hacer algo, pues. Nunca el tamaño o el monto de la inversión ha sido tema para no resolver un problema, pues, o sea, o no resolver un proyecto. Probablemente cuando a mí me tocó empezar a trabajar en Orson, pues sí le reconozco a Fernando también de que qué macho de que me soltara a mí solo haciendo esas cosas, pues obviamente que lo revisaba con él y de repente, pero ya hubo un momento en que él andaba muy ocupado en otras cosas y yo estaba ocupado y hasta que no había una bronca, pues ni para qué me metía, pues lo mencionábamos. Y el haber trabajado en obra me ayudó mucho también. Entonces, esos elementos me permitieron, cuando Fernando decide salirse de la oficina para hacer su vida en la parte del gobierno del Estado, su vida profesional, pues a mí se me hizo muy fácil, pues no tenerlo, pues. No porque no lo ocupara, pues porque, pues digo, pero ya tenía muchos años de haber hecho yo eso, pues. El haber seguido en una sociedad, pues fue parte de ese querer tener también la obra, que después ya me convencí que nosotros definitivamente no es por ahí. Pero G. Romero siguió trabajando y ya ahorita del formato que yo tengo de trabajo, pues para eso están ustedes, pues, los despachos de ustedes, pues, o sea, mi camino ya no es estarme peleando por proyecto, pues mi camino es asesorar, mi camino es, ya pasé todas las etapas anteriores, ya llegué a un punto en el que sí me interesa seguir proyectando, pues claro que sí, siempre voy a querer proyectar, pero ya no es el core de mi business, pues, ay, qué gringo me oí, no es lo que más me interesa hacer, pues a mí me interesa más asesorar. Pues sí van cambiando mucho las funciones, pero yo sé hacer una nómina, pues. Yo sé ir al banco a que me fereen, yo sé, o sea, a mí me tocó desde llegar a abrir las oficinas, de asegurarme de que hubiera papel del baño, o sea, no ha habido algo que no me haya tocado hacer, pues, y lo he hecho sin tener bronca, porque es trabajo, pues, o sea, nunca he sido fashion.